Entonces, para este ejercicio, lo que vamos a hacer es vamos a ir al mar. Entonces, en el mar hay varios animales que saltan, ya sea para cazar o ya sea para incluso divertirse fuera del agua. Entonces, ¿quién de ustedes podría decirme un animal que salta fuera del agua? Y que de hecho se ven muy lindos saltando fuera del agua. El delfín. Muy bien, José Irena. Un ejemplo de esos Bien. animales es el delfín. Hay otros animales, bueno, la mayoría de las ballenas también saltan afuera del agua. Eh, Hay unos saltos muy espectaculares de ballenas saltando fuera del agua y que caen cerca de botes. Es muy, muy, muy impresionante. O Entonces, sea, en general la mayoría de los peces salen del agua porque, o sea, no, o sea, pueden estar unos segundos fuera del agua así, pues sobrevivir, que a veces saltan algunos, no sé, peces más grandes como los tiburones, así. sí, claro, también los tiburones para aprovechar cuando cazan focas, por ejemplo, las sorprenden subiendo muy rápidamente desde las profundidades a la superficie y claro, con el impulso que llevan aprovechan de saltar un poco fuera del agua. Bien, entonces esta aberración que dibujé acá intenta hacer un delfín, espero que ustedes puedan dibujar uno un poquito mejor, y el delfín al saltar afuera del agua va a seguir un camino, que esta recta punteada que voy a dibujar acá, que lo voy a hacer con otro color. Bien, lo voy a hacer con color rojo mejor. Entonces aquí en azul se ve la superficie del agua y esta recta segmentada es la trayectoria que sigue. Bien, y si se fijan, esta trayectoria segmentada que aparece acá es una parábola, porque por acción de la gravedad y por el impulso que lleva, las cosas que ustedes lanzan, que no se ven afectadas por resistencia en el aire, como por ejemplo una tela o un poco de, o un papel que no está arrugado, un papel extendido, se ve afectada por roce con el aire, entonces se va a frenar y no va a seguir una parábola. Sin embargo, otros elementos, si ustedes toman algo pesado como por ejemplo una piedra y la tiran, la piedra va a seguir un camino parabólico. ¿Ok? Entonces, tal como lo vimos en, no, perdón, no lo vimos en física porque ahí estábamos viendo solamente movimientos en una dimensión. Pero eso es un poquito de física que me gustaría que ustedes tengan presente. Entonces, este delfín sigue una trayectoria parabólica y por lo tanto esta curva la podemos asociar con el gráfico de una función cuadrática, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Yo les voy a decir en un momento cuál es la función cuadrática que vamos a hacer, que vamos a usar. Bien, eh, sí, para eso necesito mi teléfono porque por acá lo tenía anotado. Entonces las preguntas que vamos a responder con esto, ustedes se pueden imaginar ya qué preguntas vamos a responder. Bien, entonces, ¿por dónde está? ¿Por dónde está? Aquí está. Vamos a responder dos preguntas que van a tener que ver, como ustedes se pueden imaginar. Una es, ¿qué tan alto llega el delfín sobre el agua? La vamos a anotar antes de tener la función. Acá la primera que vamos a responder es ¿qué tan alto llega? Y la segunda es ¿qué tan lejos cae? La primera pregunta es muy parecida a lo que hemos hecho anteriormente cuando intentamos ver qué tan alto es una función, pero la segunda es un poco distinta. Bien, aquí tengo ya la función. Mi función entonces va a ser menos 2x al cuadrado más 2x menos 24. Bien, entonces esta línea curva, que es la línea que sigue el delfín en su salto, está representada por esta función cuadrática de acá. Bien, o sea, si ustedes grafican esa función, coincide con la trayectoria del delfín. Y las preguntas que vamos a responder son, la primera, ¿qué tan alto llega?
Y la segunda es qué tan lejos cae, ¿bien? O dicho de otra manera, cuál es la distancia entre el punto en el que sale del agua y el punto que entra del agua. Vamos a preguntarnos cuál es esa distancia y cuál es esta distancia, ¿ok? Vamos a hacerlo en varios pasos, así que si ustedes creen poder hacerlo un poco más rapidito, poder apurarse un poco, adelante, inténtenlo bien y después veamos cuando yo llegue al punto en el que están ustedes, comparemos si es que tenemos los mismos resultados o no. Bien, antes de continuar, queda claro el dibujo, la función, las preguntas, aprovechen de resolver todas sus dudas ahora. Bien, las preguntas, en caso de que no vean bien la pizarra, la primera es qué tan alto llega, o sea, cuál es la distancia entre la superficie del agua y esta parte de ahí arriba, y la segunda es qué tan lejos cae, o sea, desde el punto en el que sale el agua al punto donde vuelve a entrar el agua, qué distancia hay. Se asume que, que el eje X, el gráfico, si es que ustedes están graficando esta función como si fuera un gráfico, el eje X es la superficie del agua. Bien. Eso va a ser muy importante para la pregunta número 2. Súper. Entonces, para la primera pregunta, lo que vamos a tener que encontrar es este puntito de acá arriba, ¿bien? Que es el punto más alto de nuestra función. Entonces le voy a preguntar a Ágata Mesías, ¿cómo se llama ese punto que es el más alto de la función? Si es que alguna otra persona sabe cómo se llama y quiere responder, puede hacerlo, pero por medio de mensaje directamente a mí, ¿ok? Para no arruinarle la respuesta a su compañera. Profe, no sé cómo se llama. Ya, no te preocupes. Ese punto que está ahí arriba es el vértice. Bien, recuerden que el extremo de una función, ya sea el extremo máximo o el extremo mínimo, es el que llamamos vértice. Bien, en este caso la función está abierta hacia abajo y por lo tanto es el extremo máximo. Si la función estuviera al revés, pero es raro que haya un salto así, por ejemplo, este punto que representa el mínimo de la función también se llama el vértice. Hay otro compañero que dice en el chat, por ejemplo, punto de simetría. Es más o menos cierto porque por este punto pasa el eje de simetría de la parábola. Bien, pero no es un punto de simetría. La simetría con respecto a un punto ocurre cuando ustedes pueden girar un objeto y el objeto sigue siendo o se ve igual como estaba antes del giro. Bien, entonces, para encontrar qué tan alto llega, lo que necesitamos es encontrar el vértice. Para la segunda pregunta me gustaría saber si es que a alguien se le ocurre. Bien, lo que necesitamos saber es qué tan lejos cae, o sea, cuál es la distancia que hay entre los dos puntos, el punto de entrada y el punto de salida. Me gustaría saber si es que tienen ideas de cómo podría encontrarse eso. Recuerden que lo que dijimos fue que en una, siendo similar al plano cartesiano, la línea de las aguas representa el eje X. Bien. Super, aquí tengo una respuesta correcta en el chat. Vamos a ver si es que me llega alguna otra. Entonces, imagínense, voy a ayudarles un poco con esto, imagínense que vamos a tener nuestra función graficada acá, ese sería el plano cartesiano, y tenemos esta función que sigue ese punto A. Y queremos calcular cuál es la distancia entre este punto de acá y este punto de acá. Esa distancia. ¿Cómo la podríamos calcular? Si es que supiéramos cuánto vale el punto de aquí y el punto de acá. Pero esos dos puntos tienen nombres bien especiales. Son unos puntos en particular de los puntos importantes de la función, ¿bien? Donde toca al eje X. Veamos si es que alguien recuerda cuáles son esos puntos. Esos puntos donde la función toca el eje X son las soluciones. Bien, estas son las soluciones x1
y x2. Bien, entonces si es que encontramos las soluciones, podemos ver qué distancia hay entre estos dos puntos. Bien, simplemente calculando la diferencia entre estos dos. Súper. Entonces, ahora vamos a pasar a responder las dos preguntas, ¿bien? Que implican encontrar cuál es el vértice de la función y cuáles son las soluciones. Usando esta técnica van a poder responder, que de hecho se responde de la misma manera, la pregunta número 1 de la guía de ejercicios. Bien, la pregunta número 1 de la guía de ejercicios tienen que calcular lo mismo, porque en vez de ser un delfín que salta, les dan un problema con dos personas que están jugando golf. No, perdón. Ese era el problema original del que me robé la idea. La pregunta es con cohetes, ¿bien? Son dos cohetes que lanzan, entonces los dos siguen una trayectoria parabólica y tienen ustedes que calcular cuál llega más lejos y qué tan alto, cuál es el que llega más alto. Si van a dar cuenta, es lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, les doy un momento para que terminen de copiar lo que consideren relevante y vamos a continuar resolviendo el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es entonces encontrar el vértice de la función con la fórmula que desarrollamos ya, con la fórmula que encontramos, y luego vamos a encontrar cuáles son las soluciones. Así que, dado que ya tienen la información de la función y qué es lo que necesitan calcular, ustedes podrían inmediatamente comenzar a calcular. Gonzalo pregunta aquí, ¿qué dice al lado de la pregunta 2? Dice soluciones. Aquí dice la flecha muy larga y el dibujo muy pegado, y me quedé sin espacio. Nada más, mueve la pizarra. Soluciones. Ahí sí. Espero que esté un poco más claro. Que es lo mismo que dice ahí abajito. Ya, súper. Entonces vamos a dejar, yo creo que tenemos suficiente espacio para dejar el dibujo y la forma de la función. Vamos a borrar las preguntas y el dibujo que estaba más allá. Y vamos a partir por número 1, encontrar el vértice. Bien, yo aquí nuevamente voy a escoger a alguien más o menos al azar. Digo más o menos porque el ser humano no es tan bueno generando azar. Vamos a preguntarle a Matías Nova, ¿bien? Matías, si nos puedes decir, por favor, por medio del micrófono o por medio del chat, como te salga más cómodo, ¿cuál es la fórmula que tú usarías para calcular el vértice de una función? Matías Nova, sí. Sí, Matías Nova. Vamos a poner acá las coordenadas H y K. Recuerden que esos son los nombres que le damos a la coordenada horizontal y a la coordenada vertical del vértice. Bien, aquí tengo una respuesta. Recuerden que pueden decir que quieren interactuar por medio del chat de forma privada. Super, muy bien.
Muy bien, muy bien. Ya, excelente, Matías, muy bien. Me dice que la primera coordenada, la coordenada X, es menos B dividido en 2A. ¿Ok? Y muchas gracias, Matías. Otras personas me dicen que en el chat la segunda coordenada lo que hacen, hay una fórmula para eso, pero me dicen, hay una fórmula aparte para eso, pero me dicen que toman el valor de la primera coordenada y lo meten en la función, lo que está súper bien también. ¿Ok? Y ahí se usa completamente el concepto de función y la relación que existe entre los dos parámetros. Entonces, dado que vemos que esta fórmula depende de B y de A, podemos meter esas cantidades en, estudiar cuáles son esas cantidades de nuestra función. Entonces, Benjamín Olivares, por medio del micrófono, por el chat, ¿cuál es A y cuál es B? Ahora tenemos que identificar cuáles son nuestros parámetros A y B. Súper. Benjamín dice que A es menos 2, que es este valor de acá. Esto es entonces A. Menos 2 y B es igual a 2. Súper. Muy bien. Recuerden que A es el número con su signo que multiplica x al cuadrado y B es el número con su signo que multiplica x. Ya. Ahora vamos a hacer una pregunta que es un poco más conceptual, porque tenemos que volver a cuál es la pregunta que nos hacen en el problema, que nos dicen qué tan alto llega. Entonces, si nos preguntan qué tan alto llega, ¿cuál de las dos coordenadas necesitamos? Necesitamos la h, que recuerden que es la coordenada x, o la k, que es la coordenada y. Si nos preguntan qué tan alto llegan, o sea, tenemos que movernos hacia arriba, ¿cuál de las dos necesitamos? ¿La x o la y? O sea, la que equivale a x o la que equivale a y, que sería la h o la k. Muy bien, hay personas que están respondiendo por medio del chat. Recuerden que la primera coordenada, que la coordenada x, es la que hace que nos movamos para el lado, para la izquierda o para la derecha, mientras que la segunda coordenada, la k, la que corresponde a y, es la que nos mueve hacia arriba o hacia abajo. Así que efectivamente la que necesitamos ahora es la k. Muchas gracias, Benjamín, por tu participación. Vamos a anotar acá, como nos preguntan, qué tan alto llega. Necesitamos el valor de k. Bien, ahora bien, si se fijan, como escribimos esto, el valor de k, para encontrar el valor de k necesitamos encontrar el valor de h, así que vamos a tener que calcularlo de todos modos. Si ustedes en vez de poner eso, hubieran puesto la otra fórmula que era 4ac menos b cuadrado partido en 4a, ahí ustedes no tendrían necesidad de calcular cuánto vale h. Bien, pero es completamente equivalente. De hecho, yo lo voy a hacer de esta manera, y si ustedes quieren hacerlo de la otra manera, excelente, porque así podemos comprobar que se llega a lo mismo de las dos maneras. Si es que no llegan a lo mismo, al menos una persona cometió un error. Espero no ser yo. Ya, súper. Entonces vamos a ver cuánto es el valor de h. Vamos a partir por ese. Entonces para h tenemos menos b dividido en 2a. b es igual a 2, así que va a ser menos 2 dividido en 2 por a. Y a es menos 2. Así que va a ser menos 2, eso queda igual, y 2 por menos 2 es menos 4. Como ambos son negativos, se eliminan los signos y se simplifica y va a quedar solamente un medio, o si lo quieren dejar como decimal, 0,5. Bien, aquí pregunta, dice, como nos preguntan qué tan alto llega, necesitamos el valor de k, que es la segunda coordenada de acá.
Un momento. Mil disculpas, me equivoqué en algo al copiar. Ya, casi no cambié la solución. Me había escrito esto con los signos cambiados. Eso hace que este sea menos 2, así que esto va a ser positivo. Y el resultado es menos 0,5. Como les digo, no cambien nada la solución del problema. Bien, afortunadamente me di cuenta ahora. Perdón por eso. Entonces, el A estaba bien el signo, el B tenía el signo cambiado. El B era menos 2, así que cuando reemplacen en la fórmula del H, como va a ser menos B, menos con menos me va a dar positivo. Positivo dividido en negativo, el resultado es negativo. Menos un medio, que es equivalente a menos 0,5. Lo voy a escribir esto un poco más ordenado porque el signo menos se estaba atropellando un poco con el signo igual. Menos 0,5. Así que tenemos que reemplazar ese valor en nuestra función. O sea, calcular cuánto es la función de menos un medio o de menos 0,5. Que aquí les recomiendo que por favor lo hagan con fracciones. Ya, súper. Sí, estaba revisando los pasos que tenía anotados del problema. ¿Eso es una N? No, esta es una H. Bien, es la coordenada H. Lo voy a hacer un poquito más alta. Ahí sí. Sí, con esto de la pizarra volvemos a tener nuestras emocionantes conversaciones de eso es una N, eso es una H, eso es una L, eso es una I o eso es una E. Bien, esperemos un momento para que lo puedan copiar bien, les doy un minuto y después vamos a borrar esto porque tenemos que calcular cuánto vale la función evaluada en menos un medio. Por mientras me gustaría saber si es que hay alguien calculando la altura de la función con esta fórmula de acá. Con la de 4ac menos b al cuadrado partido en 4a. También deberían llegar a una fracción. Bien, entonces para la segunda coordenada vamos a tener k, que es la función evaluada en menos un medio. ¿Eso qué quiere decir? Que la función se evalúa en menos un medio, todas las x se reemplazan por menos un medio. De hecho voy a dejar aquí más explícito que k, al ser la coordenada y de ese punto, tiene que ser la función evaluada en h, y en este caso, dado que h es menos un medio, es la función evaluada en menos un medio. Perdón. Entonces, la función evaluada en menos un medio va a ser 2 por menos un medio al cuadrado, menos 2 por menos un medio, más 24. Vamos a hacer los paréntesis primero y luego vamos a juntar los resultados. Entonces primero vamos a tener un medio al cuadrado. Como es un número negativo que está siendo elevado al cuadrado, el resultado va a ser positivo. Y el 2 eleva al 1, que queda 1, y el 2 eleva al 2, que queda 4. Luego, aquí tenemos 2 por menos un medio. Menos por menos me va a dar más, y se multiplica el 2 con el 1 del numerador, y dejamos el 24 aquí tranquilo todavía. Ahora tenemos que simplificar estas fracciones. Esta la podemos simplificar porque tenemos un 2 y un 4, y me va a quedar menos un medio.
Aquí tenemos un 2 con un 2, se simplifican, nos va a quedar más 1, más 24. En donde el 24 baja solamente porque no le hemos hecho nada. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a sumar 24 más 1, nos va a quedar 25 menos 1/2. Y aquí ustedes, si es que quieren, pueden igualar los denominadores, porque si se acuerdan, esto es 25 partido en 1. Si lo amplifican por 2 les va a dar 50. Cosa tal que el resultado de esto les va a dar 24,5 o 24 enteros 1/2. Porque el 1/2 recuerden que es 0,5 y 25 menos 0,5 va a ser 24,5. Y esa es entonces nuestra respuesta final. ¿Qué tan alto llega el delfín? 24,5. No habíamos explicitado qué era, pero ahora lo podemos poner, que esa distancia está en metros. Y eso entonces termina la resolución de la primera pregunta. Donde nos preguntaban qué tan alto llega. Para hacer eso tenemos que encontrar cuáles son las coordenadas del vértice y fijarnos en cuál es la coordenada vertical, o sea, la segunda coordenada. Y eso implica entonces que tenemos que calcular la coordenada K del vértice. Y para siguiendo la técnica que estábamos usando, eso implicaba primero encontrar h, que nos dio un valor de menos 1/2, y luego tomar ese valor e introducirlo en la forma algebraica de la función. O sea, calcular cuánto es la función evaluada en menos 1/2, y obtuvimos que era 24,5. O sea, el delfín salta a una altura de 24,5 metros. Creo que eso es algo imposible para un delfín, pero puedo estar equivocado. Bien, ustedes, si es que quieren, pueden buscar qué tan alto salta un delfín. Ya, excelente. Una compañera aquí efectivamente la hizo con la otra fórmula, 4ac menos b al cuadrado partido en 4a, y le da lo mismo. Así que excelente. Felicitaciones. Súper. ¿Preguntas con respecto a esto? Aprovechen de hacer ahora por medio del chat o por medio del micrófono. Levanten la mano y yo les voy dando la palabra. Hoy me tocó ir al colegio, fue muy raro porque hace 6 meses, son poco más de 6 meses que no iba al colegio. Se veía muy raro sin gente. Esas son las únicas fórmulas que podemos ocupar para el vértice, sí. Bien, porque para la segunda parte necesitan encontrar las soluciones y para eso tienen que usar la fórmula de las soluciones. Bien, que era la que tiene de menos b más menos, etcétera, etcétera. Bien, Josué Irena dice 7 metros por promedio de salto. Ya, excelente. Entonces este era un delfín con propulsor. Algo así. Quizá una ballena puede saltar mucho. ¿Ustedes saben si tienen pensado retomar clases presenciales? No sé, tenemos consejo ahora, hay harta presión de parte del ministerio para que vuelvan, pero creo que hay prioridad para que vuelvan los de cuarto medio primero. Bien, no los cursos más chicos. Ya, excelente, súper. Ups, perdón, no estaban viendo la solución. Ahí sí. Entonces, vamos a ir a la segunda pregunta que nos decía cuánto es la distancia que recorre horizontalmente, o sea, cuál es la distancia entre que salta, entre el punto al que sale y entre el punto que vuelve al agua. Para eso entonces vamos a borrar. La respuesta entonces era, para que lo recuerden, 24,5. Entonces, para la segunda, tenemos que encontrar las soluciones. Bien, y recuerden que las soluciones se encuentran igualando la forma algebraica de la función a 0. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, me voy a acomodar un poquito. 2x al cuadrado menos 2x más 24 es igual a 0. Ustedes podrían decir, vamos a usar la fórmula general con a, b y c como aparecen acá, pero esta ecuación y todas las que aparezcan también en la prueba van a estar simplificadas de tal manera, mala elección de palabras, van a ser lo suficientemente simples como para que ustedes puedan resolverlas factorizando.
¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se fijan aquí, todos los números se pueden dividir por 2. Entonces yo voy a dividir acá, de hecho no por 2, sino que por menos 2 al tiro. Para que este x al cuadrado quede positivo. Va a ser x al cuadrado más x menos 12 es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo factorizar esta ecuación buscando dos números que multiplicados me den 12 y su diferencia sea 1. Bien, y eso lo voy a anotar acá. 12 yo lo puedo escribir de varias maneras. 12 por 1, 6 por 2 o 4 por 3. De estas tres maneras, hay una que me sirve que multiplicados me den 12 y la diferencia sea 1. Aquí la diferencia es 11. Lo voy a poner en lápiz verde. Aquí la diferencia es 4 y aquí la diferencia es 1. Así que, ¿qué dos números multiplicados me dan 12 y su diferencia es 1? 4 por 3. ¿Por qué tiene que ser la diferencia? Porque el 12 es negativo. Si el 12 fuera positivo, sería qué números multiplicados me dan 12 y sumados me dan 1. Que no hay ninguno. Bien, pero afortunadamente aquí funcionaba esto bien. Entonces yo lo puedo factorizar como x más 4 por x menos 3 es igual a 0. Bien, porque de los dos números, el mayor tiene que llevar el signo del término lineal, de este x que está acá. Bien, esas son las reglas que habíamos establecido para resolver o para factorizar este tipo de expresiones para resolverlas. Y esto significa que de la primera, yo puedo decir que x1 es igual a menos 4, porque recuerden que tiene que ser con el signo cambiado, porque lo igualamos a 0 y pasa para el otro lado, y x2 es igual a 3. Bien, lo voy a copiar un poquito más lejos, aquí quedo con muy poco espacio. Entonces, x1 es igual a menos 4, y x2 es igual a 3. Así es como encontramos las soluciones de esta función cuadrática. Ustedes, si es que hubieran usado la fórmula de las soluciones, hubieran llegado justamente a lo mismo, ¿bien? En caso de que no hubieran cometido ningún error, ¿ya? Ya pasamos la etapa de probar que efectivamente ustedes pueden resolver ecuaciones cuadráticas usando la fórmula de la resolución con la fórmula general, así que por lo mismo puse en la evaluación que vamos a tener mañana puras ecuaciones que se pueden factorizar de manera sencilla como esta. ¿Bien? Eso no impide que ustedes, si es que quieren resolver una ecuación con la fórmula, pueden resolverla con la fórmula. Ya. Entonces, el delfín sigue esta trayectoria y sale del agua en la posición x1 igual a menos 4 y entre el agua aquí en la posición x2 igual a 3. Así que la pregunta que tenemos que hacernos ahora es ¿qué distancia recorre? O sea, ¿cuánto tenemos que avanzar si es que vamos del menos 4 hasta el 3? Bien, dejen en el chat, en un mensaje directo hacia mí, ¿cuál creen que es ¿Profe? la distancia? ¿Sí? Va, no sé si estoy mal, o al inicio la función o lo anoté mal, creo que lo anoté mal. No sé. Sí, yo dije No que más. había anotado más 2 menos 24 y que me había Sí, equivocado. sí, me Y parecía que raro. había que cambiarlo. No, lo anotaste bien, me equivoqué yo. Me equivoqué yo y por lo mismo tuve que cambiarlo. Y porque si no les iba a dar algo sin sentido. Gracias. De nada. Ya, entonces, el delfín salta desde x1, que está en la posición menos 4, hace todo el salto, hace una pirueta, incluso si ustedes quieren, y llega a esta posición que está en x2 igual a 3. ¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos? Voy a borrar esto. ¿Cuál es la distancia entonces entre estos dos puntos? Que esa es la pregunta justamente que nos estaban haciendo. ¿Cuánta es la distancia que hay entre el punto que sale y el punto que entra? O sea, ¿cuál es la distancia que recorre? Bien, si es que tienen alguna idea de cuánto es, pueden dejarlo en el chat. Ya, muy bien Benjamín Olivares, muy bien Josué y Irene, que están respondiendo por medio del chat.
Bien, si ustedes se paran en el -4, ¿cuántas casillas tienen que avanzar para llegar al 3 positivo? Bien, recuerden su recta numérica, tienen 0, 1, 2, 3, y para el otro lado -1, -2, -3 y -4. Entonces pueden contar, si es que quieren, aquí tenemos avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, o si quieren también podrían restar 3 menos 4, menos con menos me va a dar más, y 3 más 4 es 7. Así que efectivamente la respuesta es 7 metros. O sea, ¿cuánto avanza hacia adelante? Son 7 metros de distancia, desde el punto del que sale del agua hasta el punto en el que entra al agua. Porque como dijimos, habíamos considerado el nivel del agua, la superficie del agua, como el eje X en nuestro problema. Bien, entonces para recapitular, nos decían que, para recapitular al menos esta parte, nos decían que el delfín saltaba siguiendo una parábola que se proyectaba sobre el agua como si el agua fuera el eje X. Entonces, para encontrar cuál es la distancia que recorre, vamos a encontrar las soluciones, porque la distancia entre las soluciones nos va a decir cuál es la distancia entre el punto del que sale del agua y el punto en el que entra el agua. Para encontrar las soluciones factorizamos y encontramos que las soluciones son -4 y 3. Por lo tanto, la distancia entre esos dos puntos, contando en nuestras casillas, son 7 unidades, y las unidades eran 7 metros. La otra opción que ustedes podían seguir era hacer 3 menos 4, y eso es 3 más 4. Uy, qué horrible salió ese número. Perdón, 3 más 4, que eso es igual a 7. Y nuevamente la respuesta queda en metros porque no lo habíamos explicitado antes, pero ya les dije que nuestro problema estaba calculado en metros. Bien, aprovechen de hacer preguntas entonces en este momento, por favor. Súper. ¿Qué tal les pareció este problema? Muy difícil, sencillo, muy largo. Aquí nos demoramos harto porque estaba explicando yo todos los pasos que ustedes tienen que seguir. Bien, se espera que ustedes puedan hacer un ejercicio como esto en la mitad del tiempo que me tomó más o menos. Bien, la evaluación de mañana creo que tiene 2 ejercicios como estos. Y de todas maneras, se espera que lo puedan hacer en la hora de clase, y que si necesitan más tiempo, por supuesto que les vamos a dar más tiempo. Está, creo que contemplado que lo hagan hasta las 4 de la tarde o algo así, le pusimos la hora límite con la profe María Elena. ¿Bien? Ya, súper. Jóvenes, de todas maneras, si es que tienen más preguntas sobre esto, pueden preguntar en por correo, por el Classroom. También pueden ahí poner ustedes una pregunta, yo lo voy a revisar más tardecito en caso de que lo hayan hecho. O algunos de ustedes que tienen mi número pueden preguntarme también por WhatsApp, mandarme una foto del problema y yo les responderé de la misma manera. Bien, espero que les haya quedado súper claro esto y que se animen a hacer los ejercicios de la guía de ejercicios. Les van a servir mucho para que entiendan la materia y que puedan tener una evaluación satisfactoria mañana, ¿ok? Que sea realmente desafiante para ustedes, que se la planteen como un desafío y que digan, voy a intentar hacerlo por mi cuenta, no caeré en la tentación fácil de pedirle a alguien más que me dé la respuesta. Bien, eso, que estén muy bien, cuídense mucho, gracias por su participación y por su entusiasmo. Y muy bien, ¿cómo se suben las pruebas a Classroom? Mañana lo vamos a hablar, ¿ok? Por mientras pueden preguntarle a personas de otros cursos si es que tienen contacto, cómo se hacen las pruebas por Classroom, porque ya con todos los otros cursos he hecho pruebas por ese modo. Bien, Carolina, tu pregunta también te la voy a responder después, que está preguntando por algo de los electivos. Cuídense mucho, que estén muy bien, hasta mañana, aprovechen la tarde lo mejor posible y nos vemos. Chaito. ¿Profe?